Los placeres nunca mienten, es el título del mensaje que les voy a compartir en los próximos minutos. En 1677, un teólogo escocés dijo que el valor y la excelencia de un alma se mide por el objeto de su amor. Una frase interesante y que como mínimo nos debería de invitar a reflexionar. Otro predicador lo dijo de esta forma: el alma se mide por sus vuelos, algunos bajos y otros altos. El corazón es conocido por sus deleites y los placeres nunca mienten. De ahí tomé esta frase para el título, porque me conduce a pensar justamente de que el corazón nos enseña muy bien dónde está puesto aquello que nosotros consideramos importante. Lo importante para nosotros no es lo que decimos que es importante, sino aquello que luego se expresa en un placer o en un deleite del corazón. Porque una cosa es que yo diga, por darles un ejemplo, que mi familia es primero, mis hijos son primero que todo, y otra cosa es aquello que de verdad yo vivo en mi día a día. O como lo dijo por ahí alguien, el placer es el silbato del corazón, porque el placer es la medida de nuestro tesoro. Sabemos que lo que verdaderamente atesoramos, decía otra persona, es lo que verdaderamente amamos. Insisto, porque lo que consideramos valioso se expresa en otras cosas con el deleite que esto nos ofrece o nos produce. Por lo tanto, el placer no se trata de lo que por obligación queremos. Uno no puede sentir placer a punta de fuerza, al menos no siempre se puede lograr, sino de lo que apasionadamente queremos y que por tanto revela nuestra excelencia o, en el peor de los casos, nuestra maldad. Les digo todo esto porque me conduce a hacerme 3 preguntas que voy a intentar responder a través del mensaje. Esta es la primera pregunta que ustedes notan acá en pantalla. ¿Qué nos dicen realmente nuestros placeres sobre lo que amamos? ¿Qué nos enseña? Aquello que yo amo es aquello en lo que me estoy deleitando. ¿Qué me enseña, por lo tanto, ese deleite? ¿Qué me enseña, por lo tanto, ese placer? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿qué nos dicen nuestros amores sobre la condición de nuestras almas? Porque, un placer dicta lo que yo atesoro en mi corazón. Y si yo atesoro eso en mi corazón, eso habla mucho de la condición de mi corazón. Porque, se lo voy a graficar de esta manera. Yo puedo creer que la inmoralidad sexual no me da placer, pero en la práctica la inmoralidad sexual se manifiesta ofreciéndome y yo cediendo al placer que ésta me da. Aunque yo puedo decir 1000 cosas de que no, pero a lo mejor en la práctica he cedido muchas veces al placer que éste me ofrece. Por lo tanto, quiera o no, eso está teniendo un espacio en mi corazón, especialmente cuando se vuelve algo habitual. Eso adicional revela algo de la condición de mi alma, de mi corazón. Hay algo que ahí se está gestando. Y número 3, ¿qué queremos apasionadamente? ¿Qué es lo que realmente ustedes y yo tanto queremos? Se lo voy a plantear de esta otra forma. Si ustedes me tuvieran que responder a esta pregunta, ¿cuál sería la respuesta de ustedes? ¿Qué es aquello que tanto anhelás, que no tenés, pero que si lo tuvieras, sentís que sería feliz? Se la vuelvo a hacer. ¿Qué es aquello que tanto anhelás, que uno piensa, si yo tuviera esto, estaría completo, estaría feliz, estaría pleno, dichoso, sentiría placer, viviría con deleite en mi vida? No lo tengo, pero si lo tuviera, así me sentiría. No sé si realmente así estarían, pero al menos uno así lo cree. De que definitivamente, si me caso con él, si me caso con ella. Si yo tuviera hijos, si lograra cumplir este sueño, si trabajara en tal compañía, si lograra viajar a tal lugar, si sirviera al Señor de tal manera, si yo tan solo fuera predicador, si tan solo fuera pastor, si el Señor me usara, yo sería feliz. Ahí estaría en la vida más deleitable, jamás imaginada.
quiero llevarlos a un texto que encontramos en Apocalipsis, capítulo 2. Y a partir de acá quiero ir construyendo el mensaje y tratando de encontrar las respuestas a estas preguntas que recién les acabo de plantear. Una carta escrita a una de 7 iglesias que ustedes van a encontrar en el capítulo 2 y el capítulo 3. Esta es una carta particularmente especial porque, salvo por una más, habla de cosas muy buenas, pero lo único negativo que menciona es muy importante, es muy fuerte, por lo tanto, digno de nuestra atención. Dice el versículo 1 de Apocalipsis 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Así dice el que lleva 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros. Básicamente lo que ahí nos está es dando una imagen de Jesús. Así dice Jesús, es lo que estaría diciéndonos en pocas palabras. Ahora, por favor observen que se está refiriendo a una iglesia ubicada en la ciudad de Éfeso. Éfeso en aquella época era conocida por ser el puerto principal del continente asiático. Por lo tanto, era una ciudad de tránsito. Y eso es muy importante a nivel económico. Por lo tanto, volvía a los personajes, a los ciudadanos de aquella ciudad, en ciudadanos que tenían cierto poder adquisitivo. Les iba bien económicamente hablando. Dicen los historiadores cristianos que los primeros mártires de la iglesia pasaban sí o sí por Éfeso, pasaban por ahí, por las calles. La imagen que describen de cristianos que iban encadenados, uno tras otros, y llegaban a describir de que era la forma en la que el Imperio Romano exhibía a los cristianos que iban a ser torturados en Roma. Le llegaron a decir a las calles de Éfeso como el camino real de los mártires, así les llamaban. También era conocida como la feria de las vanidades del mundo antiguo, porque era como una suerte de Las Vegas. Ahí había de todo para disfrutar. Éfeso, a diferencia de otras provincias, era una completamente libre de Roma. No porque no le rindiera cuentas a Roma, sino que Roma le había dado cierto nivel de libertad. Era una ciudad también judicial. Eso significaba de que los casos más importantes de aquella época eran resueltos en Éfeso. Era una ciudad deportiva, lo que sería lo equivalente a los Juegos Olímpicos hoy por hoy. Ahí se desarrollaban, en Éfeso. También era una ciudad muy religiosa. A pesar del paganismo que había en muchas prácticas, también era una ciudad que apelaba a sus creencias religiosas. De hecho, ustedes todavía pueden encontrar, si navegan ahí por internet, imágenes de lo que fue el templo construido a Artemisa, también conocida como la diosa Diana. Ustedes van a encontrar ahí algunas de las casi 120 columnas. Era un templo enorme, dicen que de aproximadamente 425 pies de extensión, que para aquella época era una cosa realmente bastante grande. Y ahí en esa ciudad también se celebraban o se practicaba mucho el tema de las lecturas de cartas, los amuletos, los encantamientos. En fin, había una suerte de sincretismo religioso, una mezcla de muchas cosas. Se creía de todo. No eran ni chicha ni limonada, la gente hacía literalmente de todo. Pero sin embargo, ahí mismo el evangelio fue predicado y parece que tuvo una muy buena recepción. Ustedes recordarán que Pablo fundó esa iglesia y luego dejó a Timoteo como delegado para ser el líder principal. El tema es este: entre la fundación de Pablo y esta carta que estamos leyendo en Apocalipsis han pasado 40 años. Y esto no es un dato menor. Han pasado 40 años. Y en estos 40 años, presten atención a lo que le está diciendo ahora el Señor a esta iglesia en Éfeso. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Noten que de entrada pareciera que lo que tiene que darle es elogio. Número 1, le dice: conozco lo que haces. Se nota tu trabajo, se nota tus acciones, se nota que sos una iglesia muy activa.
Y sos una iglesia activa hasta el punto en el que se desgasta literalmente por tratar de hacer lo que le corresponde. Son una muy buena iglesia. No son simplemente de hablar, bla, 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 no. También actuás. Eso está bien. Hasta ahí pareciera una iglesia ejemplar. Número 2, si acaso no fuese suficiente lo activo que es, habla de la paciencia. Es decir, habla de una actitud que ha desarrollado. La paciencia, tal y como lo muestra este texto, hace referencia a la capacidad de soportar a pesar de las circunstancias adversas. Es decir, no se rindieron. Ante momentos difíciles, no se rindieron. Digo, una de las muestras de madurez en una persona cristiana, entre otras cosas, claro está, no es lo único, es la capacidad de soportar en momentos complejos, en momentos difíciles. Con mucha frecuencia uno nota en cristianos que ante los primeros problemas difíciles, que ante las primeras circunstancias dolorosas, que ante los primeros momentos de tensión, de presión, donde uno se siente entre la espada y la pared, muchos se rinden, muchos abandonan. Esta iglesia daba un modelo distinto, tenía la capacidad de aguantar, es decir, no bajaron el gas, soportaron la presión que estaban viviendo, sea cual sea la que estaban viviendo. Y número 3, mostraban celo. ¿En qué sentido? Eran paladines de la doctrina, de la verdad. Ellos lograban identificar a los falsos maestros, a los falsos apóstoles. Alguien se aparecía y decía, yo soy apóstol. Ellos lo escuchaban y decían, ustedes no son nada. Ustedes son unos falsos maestros. Tenían eso, el discernimiento. Y eso solo se logra en la medida que vivís fiel a una verdad, o al menos conocés la verdad. Y hasta ahí uno pudiera pensar de que estamos hablando de una iglesia muy buena. Pero hay un pero. Y este pero es importante. ¿Por qué? Porque este pero puede cambiar todo lo otro. Este pero reemplaza todo lo bueno que uno puede hacer. Y esto es importante porque en la vida cristiana, en el peregrinaje espiritual que todos nosotros vamos desarrollando en el día a día, mis amigos, hay muchas cosas rescatables, honorables, muy buenas, llamativas, dignas de admiración en todos nosotros, activos sirviendo, celosos por la palabra, gente que se muestra muy dinámica, muy comprometida con el servicio al Señor. Gente paciente, ha desarrollado un carácter tal de que no se rinde tan fácilmente. Pero, aunque todo esto es bueno, tenían este problema. Tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Esta palabra, tengo contra ti, también se puede traducir como me opongo a ti en algo que tienes. Me opongo a ti en algo que tienes. A ver, no lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo, recuerden, el Señor. Y por favor intenten ahora personalizarlo. A ver, Alberto, es como que Dios me esté diciendo, a ver, Alberto, bárbaro, te escucho predicar. Veo lo que haces, estás activo. Veo que has desarrollado paciencia. Antes te enojabas muy rápido. Ahora como que has aprendido a calmarte, a bajar los ánimos, a no dejarte controlar por las emociones. Veo que antes tenía arranques de ira y ahora no. Ahora pareciera que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida de tal forma que el fruto está ahí, surgiendo de alguna manera. Parece que hay cambios en tu vida. Eso está muy bien. Por otro lado, veo que sos celoso por la palabra. Veo de que, te gusta hablar de la verdad, vivir de la verdad, conocer la verdad. Sos un defensor de la sana doctrina. Y eso está bien, está bárbaro. Pero tengo algo que no me gusta de ti. Hay algo, un detalle, no menor. Detalle por decirlo, pero en realidad no es un detalle. Es algo muy importante. Y es que abandonaste tu primer amor. En otra versión lo dice de esta forma. Hay algo que no me gusta de ti. Y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Y aquí ya cambia un poco, porque le da un mayor sentido a esta idea. Ya no me amas tanto como me amabas antes. Porque ¿qué significa abandonar el primer amor? ¿Qué significa que he abandonado el primer amor? ¿Que he dejado de ir a la iglesia? No, esta es una iglesia activa.
¿Qué significa que he abandonado el primer amor? ¿Que he dejado de leer la Biblia? No, la defendían. ¿Qué significa abandonar el primer amor? Si era una iglesia que mostraba una actitud de madurez, al menos en la paciencia, que no se rendía tan fácilmente. A pesar de todas esas cosas dignas de imitar, el Señor le dice: abandonaste el primer amor, ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Hay una frase, un pensamiento que rescato: cuando el amor se deja a un lado, todo cuanto se haga será hecho fuera de la esfera del amor. ¿Por qué? Porque el amor es lo que le da sustancia a mis acciones. Recuerden esto, el amor es lo que le va a dar sustancia, solidez a mis acciones. Pablo lo diría de esta forma. Vayan por favor a la primera carta de los Corintios, capítulo 13, quizás uno de los capítulos más conocidos entre los que escribió Pablo. Si no tengo amor, soy como un pedazo ¿qué? De metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Entonces es más o menos como que si yo no sé tocar batería, básicamente lo que yo voy a hacer es ruido. No voy a poder acompañar a los muchachos acá porque no tengo la más mínima idea de cómo tocar cada uno de estos tones. No tengo idea de en qué tiempo se hace, en qué momento se hace, y evidentemente lo que va a hacer es ruido. Y aunque estoy activo, y aunque tal vez quiero servir al Señor, pero si no sé tocar, es ruido lo que voy a hacer. Y justamente es lo que pasa en muchas de las cosas que a veces hemos construido o desarrollado sin amor. Pablo añade, versículo 2, si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios. Y aquí pone un poquito más, noten el estándar un poquito más alto, pone el asunto un poco más complicado. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. De nada me sirve. Es decir, mi fe puede desarrollarse. Puedo ser alguien usado por Dios y haber abandonado mi amor por Dios. Noten esto. Puedo ser usado por Dios. Dios puede usarme como un instrumento para bendecir la vida de muchas personas, y mi relación con Él no necesariamente se define por la manera en la que me está usando. Que Dios me use, recuerden, no siempre es una aprobación del estilo de vida que yo estoy construyendo. No siempre será una aprobación. Y añade Pablo, de nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. Generosidad, filantropía, tampoco. Digo, ¿está bien eso? Está bien. Todas esas cosas son muy buenas si tienen la base correcta, el fundamento correcto. Y el fundamento es amor. ¿Por qué? Porque muchas veces, al menos en este caso, cuando somos personas muy generosas, supuestamente con el deseo de ayudar a otros, a veces la generosidad puede tener un fundamento equivocado, y es el egoísmo. ¿Por qué? Porque de repente lo que uno quiere hacer es aliviar su propia conciencia, sentirse bien con uno mismo mientras ayuda a otro. Y en el fondo no lo hago por amor, lo hago por sentirme bien. Entonces lo hago por mí, no por el otro. Y ahí me doy cuenta que mi motivación quizás es la equivocada. Y Pablo sigue diciendo, de nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque la idea sigue siendo la misma. Porque si no hay amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Pero, ¿cómo se llega a este punto? ¿Cómo se llegó a este punto esta iglesia? Porque cuando ustedes van a la carta de los Efesios, en el capítulo 6, versículo 24, ustedes van a ver cómo Pablo se despide de esta iglesia. Noten por favor en pantalla este verso. Efesios 6, verso 24. Pablo le dice que la gracia sea con todos los que con amor inalterable aman a nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia sea con ustedes, aquellos que con amor inalterable. En esa iglesia había gente que amaba profundamente al Señor. Los amaba mucho.
Había aquí en el corazón una conexión muy fuerte. Pero algo pasó en ese periodo entre el año 50, 51 aproximado, que fue cuando Pablo fundó la iglesia, y el año 90, más o menos, que fue cuando se escribe el Apocalipsis. 40 años, ¿qué pasó ahí? Hay un pasaje en el libro de Jeremías. El Señor le dice a su pueblo a través del profeta, capítulo 2, verso 2, y muestra una imagen bastante interesante. Recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. Noten la imagen, es la imagen de un matrimonio, de unos recién casados. Recuerdo cómo me amabas. ¿Se acuerdan, mis estimadas esposas, de sus esposos en esos primeros meses? ¿Se acuerdan cómo le tomaban de la mano? ¿Cómo les acompañaban? ¿Cómo te decían cosas bonitas? ¿Cómo los afectos todavía se estaban muy ahí, a flor de piel, muy presente? ¿Cómo no permitías que fueras adelante o fueras allá atrás? ¿Cómo te abría la puerta en el carro y ahora te pita para que salgas rápido de la casa porque van llegando tarde? Ahora no te toma de la mano, ahora apúrate, que vamos tarde. Vos adelante, ella atrás Pero ¿se acuerdan cuando estaban ansiosos por complacerse el uno al otro? El pastor Fabio Tablada, anda por ahí, me dijo al terminar el primer servicio, ella tiene 41 años, 41 años ya, de casado, pero dice que él todavía se mantiene como un torete, no como un toro, porque los toros dicen que se pueden cansar, pero un torete dice que es un toro más joven, que todavía toma de la mano a su esposa, camina con ella de la mano, le da besos en público, no solamente en privado, y todavía mantiene viva la llama del amor por ahí. Pero no es tan habitual como uno desearía. Y ahí es cuando me doy cuenta que esto no solo aplica a nivel de familia, también aplica en nuestra relación con Dios. ¿Se acuerdan cuando ustedes conocieron al Señor, se entregaron a Él y tal vez aquí pasaron al altar? No sé si fue en esta iglesia o tal vez en otra, levantaron la mano, repitieron una oración, lloraron, no sé qué habrá sucedido, pero le habrán dicho al Señor, Señor, úsame. Y a lo mejor algunos tomaron aquel versículo de Isaías, heme aquí, envíame a mí, Señor, aquí estoy dispuesto para ti. Pero pasó el tiempo y aquella llama se fue apagando poco a poco por distintas circunstancias, ocupaciones, distracciones, nivel de compromiso, lo que ustedes quieran, pero se fue abandonando poco a poco y lo que antes te movía, hoy ya no te mueve de la misma manera. Y no solamente eso, dice este texto, cómo me amabas y me seguías, aún a través de lugares desolados. Cómo me seguías siendo un hombre y una mujer fiel, aún en los momentos difíciles. Porque la tónica en los cristianos promedio, tristemente, es que en situaciones complejas se rinden, dan marcha atrás. En momentos muy difíciles a menudo retroceden, olvidando una premisa fundamental de la fe cristiana. Nosotros, decía el escritor de Hebreos, no somos de los que retroceden, ¿sí o no? No somos de los que retroceden. Sin embargo, a veces lo hemos hecho. Sin embargo, a veces se vuelve la dinámica de vida, retrocedemos. Pero hubo un tiempo cuando las cosas no salían como nosotros quisiéramos, nos manteníamos fieles. Aún en los momentos complejos, ahí estaban. ¿Recuerdan, por ejemplo, los recién casados que a lo mejor la tuvieron que remar muy fuerte al comienzo? Era muy difícil, tal vez. Algunos tenían que alquilar un cuartito, ni siquiera una casa, un cuartito. A lo mejor no tenían ni siquiera una cocina de 3, 4 quemadores. A lo mejor de uno nada más. Un tanquecito ahí de 10 libras de gas para poder cocinar. Y la cosa fue muy difícil al comienzo en algunos casos. Pero a pesar de eso, primaba algo más importante. El placer de estar juntos, de construir algo juntos. No tenían todo a lo mejor. Lejos estaban de tener la calidad de vida que hoy tal vez gozan. Pero noten, tal vez mejoró la calidad de vida y empeoró el afecto interno, la pasión interna. Y es lo que sucede también en nuestra relación con Dios. Mejoraron muchas cosas a lo mejor,
Dios te abrió puertas, Dios te bendijo, Dios te hizo esto, Dios te hizo lo otro, te hizo un milagro, te sanó, en fin, lo que ustedes ya habrán vivido. Pero la pasión fue mermando, poco a poco. Por eso el Señor a veces me parece que nos dice cosas como esta. Recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. Por eso es importante conocer síntomas que me conducen a una condición como esta. Y es lo que quiero compartirle a continuación. ¿Cómo me doy cuenta que estoy entrando en esa etapa, en esa condición? ¿Cómo me entero? Síntoma número 1, estoy perdiendo sensibilidad. Pierdo sensibilidad. Ya no me toca igual los asuntos de Dios. Ya no me toca igual. Pueden ser muchas las razones. Familiaridad, se volvió rutinario el asunto. Algunos llegan a decir, bueno, ya sé cómo funciona todo este sistema, ya sé, hago esto, después lo otro. Y pareciera que la familiaridad te lleva a ir perdiendo gradualmente la sensibilidad. Y eso, tristemente, es un detonante de que algo no está funcionando bien en nuestra relación con Dios. Dice Pablo en Efesios 4, verso 17 en adelante. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Ahora noten, vagan lejos de Dios, ¿por qué? Porque endurecieron el corazón. La falta de sensibilidad en nuestro corazón nos aleja del Señor. ¿Cómo comienza el alejamiento de Dios? Con un corazón que se va gradualmente endureciendo. No te duelen dejar de orar. No te duele dejar de leer Biblia. No me duele dejar de congregarme. No me duele. Ya no hay algo que me genere una incomodidad por dejar de hacer algunas cosas. Número 2, pierdo compasión por los demás. Porque inevitablemente cuando pierdo mi relación, mi comunión con el Señor, esta relación vertical, se afecta mi relación horizontal con los demás. Ya no me interesa tanto lo que pasa con otros. Por lo tanto, no me intento involucrar para ayudar a alguien. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no es lo mío, no me duele, no me toca, como no soy yo, que cada quien jale agua para su propio molino. Porque en esto, sálvese quien pueda, la salvación es personal, entonces ya no me importa lo que está pasando otra persona. Mateo 24:12 nos dice que debido a que habrá mucha maldad, el amor de muchos se va a ir enfriando. Tristemente es parte de lo que sucederá en los últimos tiempos. Número 3, tercer síntoma. Ausencia de convicción de pecado. Cuando pierdo la sensibilidad, por supuesto, al mismo tiempo, ya ni siquiera me duele cuando peco. Ya no me duele. En absoluto. Y entonces, lo que hace algunos años yo mismo me restringía por causa de querer agradar al Señor, hoy me doy licencias. Hoy me doy la oportunidad de ver algunas cosas, de decir algunas cosas, y a lo mejor en el pasado jamás lo hubiera hecho. Y no porque antes tenía la mente un poquito retrógrada, medio cerrada, y hoy soy un poquito más abierto y entendido. No es por eso. Hay algunas cosas que evidentemente cambian por un tema de claridad bíblica, pero hay otras cosas que jamás debieron haber cambiado, y es el temor al Señor, el deseo de querer vivir en santidad. Eso no puede evolucionar, eso no puede cambiar. Y ahí es donde muchas veces nosotros nos deslizamos. Hemos venido perdiendo justamente el temor al Señor. Ya no hay convicción de pecado. Entonces estoy viendo una película subidita de tono y digo, bueno, de todas maneras son 5 segundos, ¿no? Que voy a ver ahí un desnudo, pero 5 segundos, en 5 segundos se quita. Pero antes eran 5 segundos que para nosotros eran valiosos. Porque en nuestra conciencia estaba el deseo ferviente de decir, ni eso quiero, ni 5 segundos.
A lo mejor una exageración para algunos, pero una devoción para otros. Una devoción muy profunda. Porque sobre todas las cosas primaba el deseo de querer agradar a Dios en todo. Número 4, se pierde la pasión por la familia y las cosas que Dios da. No se ama igual. No hay tal cosa como, bueno, pastor, no estoy tan bien con Dios, pero las cosas en la familia están bien, fíjese, todo bien, con mi matrimonio, todo bárbaro, mi esposa, mis hijos, todo bárbaro. Uno se puede creer el discurso, el relato, pero en el fondo no funciona así. En algún momento se va a ir deteriorando. Si he abandonado el primer amor, se va a ir deteriorando sí o sí. Y se va a expresar de distintas maneras. Compartía en el servicio anterior que hace algunos años estaba escuchando a un cantante cristiano, creo que puertorriqueño, Jacobo Ramos. Tiene una canción que creo se titula Si acaso se me olvida, o Llévame a la cruz, uno de los dos es el título. El tema es que él está contando la forma en que compuso esta canción. Dice que un día estaba discutiendo bastante fuerte con la esposa. Se estaban diciendo sus 4 cosas, sacaron parece la cajita de ilustrar y no era una discusión así como que, era una discusión evangélica, era una discusión ya de altos quilates. Ya se imaginarán, ¿no? El tema es que el hijo, el pequeño, estaba escuchando a papá y a mamá dándose el uno contra el otro. Cuando terminan de discutir, se dan la espalda, cada quien por su lado, el niño va donde el papá. Y le dice, papá, ya no amas a mamá, ya no la querés. No, como no, mi amor, todos los adultos discutimos y ustedes saben la justificación que todo padre de seguro le quiere dar a sus hijos cuando los escuchan hacer cosas que no son correctas. No, todo el mundo pasa por esto, mira, pero tranquilo, estamos bien. Y el niño le dice, es que pareciera que se te olvidó que la amas, dice. Pareciera que ya se te olvidó. Claro, para él fue un golpe fuerte, porque lo llevó también a pensar no solo en su matrimonio que estaba dañado, sino también lo llevó a pensar en su relación con Dios. De ahí la canción, si acaso se me olvida, llévame al madero, llévame a la cruz, donde todo comenzó. Algo así va la letra. Porque muchas veces obviamos que después que abandonamos nuestro primer amor, como efecto colateral, nuestra familia se verá afectada. La relación en tu matrimonio, con mi esposa, con tu esposo, se puede ver perjudicada. Y no nos vamos a dar cuenta cuando ya estemos metidos en eso. El Evangelio de Juan en el capítulo 13, verso 35 enseña que si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Porque es el amor entre los prójimos lo que define si somos o no somos cercanos del Señor. Eso es lo que define el amor. Noten que no dice ahí las acciones, la paciencia o el celo de la sana doctrina. No es eso. Si se aman, es si se aman. Y tendríamos que ir a 1 Corintios 13 una vez más para definir qué es el amor. Y eso creo que tienen chance de poder leerlo largo y tendido luego de este tiempo. Pero la pregunta ahora es, si estos síntomas ya se están siendo visibles en mí, ¿qué hago ahora? ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál es el próximo paso? Ok, Alberto, ya me siento que estoy ahí. ¿Sabes qué? He perdido la sensibilidad. A veces vengo a la iglesia, miro a la gente, a algunos que están conectados, que están como que, no sé, como que están ahí conectados muy bien con Dios. Y yo hace rato que no siento nada. Y no es que todo se tenga que reducir a las emociones. Por favor, no lo lleve por ahí. Sino esa parte más profunda, que a veces se manifiesta, por supuesto, en las emociones, pero que va más allá de lo emocional. Tiene que ver con una profunda convicción de que hay una comunión con el Señor. Y no se siente eso. Y uno puede estar en una reunión, en un servicio como este, y sentirse lejos de Dios al mismo tiempo. Estás aquí cada domingo, cada miércoles o cada sábado, en el caso de los muchachos, y sentirse lejos al mismo tiempo. ¿Qué hago?
Noten lo que dice el versículo 5 del mismo libro de Apocalipsis, capítulo 2. Hay 3 palabras importantes. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Número 1, recuerda, dice. Y esa palabra recuerda también se puede traducir como llamar a la mente. En el griego es justamente la definición literal, llamar a la mente. Y me pareció interesante. ¿Saben por qué? Porque cuando uno abandona al Señor, parece que la mente se apaga, se desconecta totalmente, ignora todo lo que has vivido con el Señor. Por eso me parece genial lo que esta palabra significa, llama a la mente. Es decir, hey Alberto, ¿recuerdan cuando dice el relato del hijo pródigo que éste volvió en sí, en Lucas 15, verso 17, y volviendo en sí, a eso se refiere, recuerda, vuelve en sí, recuerda lo que viviste, recuerda aquellos primeros años, recuerda el nivel de pasión y compromiso que tenías. Comienza por ahí, es un ejercicio mental, lo primero, es un ejercicio de aquí. Recuerda y sé intencional. ¿Cómo era el Alberto de hace 10, 15 años? ¿Cómo era cuando yo conocí al Señor por primera vez? ¿Cómo era? ¿Cómo amaba a Dios? ¿Cómo me involucraba? ¿Cómo realmente yo no tenía condiciones para servirle a Él? Estaba realmente tan entregado que no me importaban muchas cosas. Pero hoy pareciera que todo lo calculo. Que hoy algunas cosas no estoy dispuesto a hacer. Y no porque la vida ha cambiado en muchas cosas, no solo en eso, sino en otras cosas, en convicciones, en compromisos. Pareciera que uno se va volviendo como más delicado en algunas cosas. Ya no estoy dispuesto a hacer ciertos actos. Recuerda. Número 2, arrepentimiento. Arrepentimiento es, ustedes lo han escuchado muchas veces, cambiar la dirección. Pero el arrepentimiento comienza aquí también. Y tiene que ver con asumir mi responsabilidad. Yo estoy así, no por culpa de alguien más. Si yo me he distanciado del Señor, no es por culpa de alguien más. A veces, de manera recurrente, las personas llegan a echarle la culpa es que yo tuve un pastor que me hirió, y es que tuve una experiencia fea en una iglesia, y parecieran muy buenas excusas para mantenerte distanciado, pero muy malas al momento de reconocer que se trata de mi responsabilidad, el hecho de que yo estoy distanciado del Señor. No es que esas cosas no afectan, claro, afectan, a todos nos pueden afectar, todos tenemos momentos bajos, por X o Y situación, no importa cuál sea, todos tenemos momentos bajos. Pero sostenernos o permanecer en esa condición es mi responsabilidad, no de nadie más. No de nadie más. Es mi responsabilidad si me quedo ahí o si avanzo. Y el arrepentimiento involucra eso. Asumir mi responsabilidad. Si estoy frío emocional y espiritualmente, no es culpa de nadie. Es mi responsabilidad. Y número 3, haz las primeras cosas. Volvé a comenzar. Porque el primer ejercicio, llama a la mente, recuerda. Segundo, arrepentite. Tercero, volvé a comenzar. Arrancá. Porque bárbaro si ya te sentís mal. Pero el llamado no es a sentirse mal. El llamado es volvé a comenzar. Volvé a arrancar. De alguna manera busca formas de poder otra vez conectarte con el Señor. Es que no tengo ganas de orar y volvé a meterte. La disciplina te llevará al deleite. No tengo ganas de orar y a veces no tengo ganas de hacer muchas cosas, pero la tengo que hacer. La disciplina te va a llevar al deleite. Entonces, aunque no tenga ganas, lo voy a hacer, porque entiendo lo importante que esto es para mí, lo valioso, lo trascendental, no es una cosa menor. No me da ganas de leer Biblia porque me duermo, me da anestesia, me sirve como anestesia para dormirme. Léelo de todas maneras.
No tengo ganas de ir a la iglesia. Usted viera, trabajo de lunes a sábado sin parar. Y el domingo es el único día que tengo para descansar, para dormir y para arreglar las cosas en la casa. No, llego cansado, estoy desgastado. Esto tiene un valor eterno. Y aunque va a ser desgastante de seguro, el placer que te va a producir te va a renovar las fuerzas. El placer que produce el estar conectado una vez más con el Señor te renueva las fuerzas, y las fuerzas que pensabas que no tenía las vas a tener, porque el Señor te las va a renovar una y otra vez. Una y otra vez. Él aumenta las fuerzas a aquel que no tiene ninguna, cuando justamente uno se siente desgastado. Y el mensaje termina así, versículo 5. Pareciera no tan alentador. De lo contrario, advierte el Señor, vendré a ti y si no te arrepientes, noten la advertencia, quitaré tu candelero de su lugar. Si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. La historia nos muestra que la iglesia de Éfeso dejó de existir. Por alguna u otra razón, no hay mayores registros, solo se sabe que dejó de existir. De hecho, este es un detalle muy importante. De las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis, solo una se conserva hasta el sol de hoy. Una. La iglesia de Esmirna, ubicada en la actual Turquía. De hecho, hasta donde entiendo, desconozco los detalles, pero es una iglesia de tradición ortodoxa, una iglesia cristiana de tradición ortodoxa. Es decir, no es católica ni protestante, es de la línea ortodoxa, pero parte de la familia cristiana. Pero es la única. Éfeso, Filadelfia, Sardis, Tiatira, todas desaparecieron. Hay otras comunidades cristianas en aquellas ciudades, hoy Turquía, Grecia, sí, claro, hay otras comunidades, pero no aquellas, salvo Esmirna. Imagínense, casi 2000 años de existencia. Y el tema es que Dios nos hace un llamado, no para que el candelero sea quitado del lugar, sino para volver a encender la llama en ese candelero. Ese es el llamado. El llamado es: vuelve a encender la llama de tu candelero. Hagan todo lo que tengan que hacer para volverse a encender. Y eso solo se logra en la medida que somos intencionales en nuestra comunión con el Señor. Solo así se puede. Porque esto no es por arte de magia, de forma mística. Venga, vamos a orar para que. No, digo, funciona, claro, sirve, por supuesto, el que se ore. Pero no es responsabilidad del que va a orar el que te vuelvas a encender. Es responsabilidad de uno avivar una vez más la llama que en algún momento estuvo fuertemente encendida y que hoy ya no está. Hay algunos aquí, pienso, que hace años pensaban que tenían un llamado de parte de Dios, que hace años pensaban que iban a servir a Dios de una manera distinta, pero pasaron una serie de situaciones que los divorció, los distanció. Y a lo mejor siguen activos asistiendo a la comunidad, pero abandonaron el primer amor. No porque tengan algo en contra de Dios. Tuvieron sus propias luchas internas, sus propios asuntos que resolver. Y a lo mejor, sin darse cuenta, se fueron distanciando. ¿Cómo se regresa? Recuerden lo que el Señor hizo y lo que ustedes hacían por Él en sus mejores momentos. Recuerden, piensen por un momento
cómo era yo cuando conocí al Señor y me enamoré de Él y estaba dispuesto a todo. Recuerden eso. Vayan a aquel momento. 2, arrepiéntanse. Porque no son o perdieron aquello que jamás debieron descuidar. Y 3, vuelvan a comenzar. Vuelvan a intentarlo. Vuelvan a involucrarse en un círculo de amistad. Vuelvan a involucrarse. Vuelvan a servir si tienen la oportunidad. Vuelvan a conectarse. Y tal vez no propiamente en un ministerio acá en la iglesia, pero vuelvan a hacer lo que hacen, pero ahora con una misión muy clara. Dios te puso en esa empresa no solamente para tener una mejor vida, sino para llevar un mensaje de salvación a otros que no lo conocen. Dios te ha dado recursos, tal vez para ayudar a personas que a través de tus recursos van a conocer al Señor. Dios te ha dado de repente lugares de influencia justamente para que otros lo conozcan a Él. No para uno ser famoso o ser influyente, sino para que lo conozcan a Él. Que a través de lo que yo hago pueda servir para la misión de Dios. En algunos casos será dentro de algún ministerio de la iglesia y en otros casos será desde sus propios oficios, profesiones, de los que hagan. Aún una ama de casa que pensará, ¿y yo qué hago, pastor? ¿Yo qué hago? Si soy una ama de casa, no trabajo en una empresa, no estoy en un ministerio, ni tiempo me da para poder atender asuntos de la iglesia. Paso toda la mañanita levantándome, preparando la comida, llevando las cosas de la casa, alistando las cosas para los niños, limpiando la casa, planchando la ropa. Ya me canso. ¿Qué hago? Hay pequeños episodios donde a lo mejor mientras limpia, está limpiando su acera, se encuentra con su vecina, su vecino, el que esté limpiando, y esos 2-3 minutos de plática casual pudiera a lo mejor hacer algo en pláticas casuales. ¿Quién sabe? A lo mejor se logra algo. ¿Por qué? Porque estaré siempre en mi mente pensando de que vivo por la misión, de que vivo por un objetivo muy claro. Todo lo demás es bueno, pero forma parte de mis responsabilidades como ser humano. Ser papá, ser mamá, ser hijo, trabajador, estudiante, etc. Pero todo eso son instrumentos para una misión que es mayor. Y es llevar el mensaje del evangelio a toda criatura. Y ustedes son el instrumento que Dios va a usar. Son ustedes. Pero para lograr eso tenemos que volver a encendernos. Volver a entender que Dios te quiere usar. Que Dios de verdad te quiere usar. Pero recuerden, arrepiéntanse y vuelvan a comenzar. Amén.